En la iglesia, sentí en mi interior un ardiente celo que me inclinaba a estudiar cuidadosamente la oración interior continua, y le pedí a Dios que me quisiera ayudar. Después pensé que me sería difícil ir a ver al Starets para confesarme o pedirle consejo. En la hospedería nadie puede permanecer más de 3 días y junto a la soledad no hay lugar para alojarse. Por suerte, pude enterarme de que a 4 verstas había una aldea. Me encaminé a ella a fin de encontrar posada y por suerte Dios me favoreció. Allí pude colocarme como un guardián en casa de un campesino a condición de pasar el verano solo en una pequeña cabaña que había en un rincón de la huerta. Gracias a Dios había dado con un lugar tranquilo. De esta manera me puse a estudiar la oración interior según los medios indicados, yendo a menudo a visitar al Starets. Durante una semana en la soledad de mi jardín me ejercité en el estudio de la oración interior, siguiendo exactamente los consejos de mi maestro. Al principio todo parecía ir muy bien. Más tarde sentí gran pesadez, pereza, tedio y un sueño que no podía vencer. Los pensamientos cayeron sobre mí como las nubes. Busqué al Starets lleno de tristeza y le manifesté mi estado. Me recibió con bondad y me dijo: hermano muy amado, todo cuanto te sucede no es sino la guerra que te declara el mundo oscuro, porque no hay cosa que tema tanto como la oración del corazón. Por eso trata de entorpecerte y de hacer que aborrezcas la oración. Mas el enemigo solo obra según la voluntad y el permiso de Dios, y en la medida que esto nos es necesario. Sin duda es imprescindible que tu humildad sea sometida a prueba. Es demasiado pronto para llegar con un celo excesivo hasta las puertas del corazón, pues correrías el riesgo de caer en la avaricia espiritual. Voy a leerte lo que dice la Filocaelía a este propósito. Buscó el Starets en las enseñanzas del monje Nicéforo y leyó, abro comillas: sí, no obstante tus esfuerzos, hermano mío, no te es posible entrar en la región del corazón, como te lo tengo recomendado. Haz lo que te digo y con la ayuda de Dios hallarás lo que andas buscando. Tú sabes bien que la razón de todo hombre está en su pecho. Quítale, pues, a esta razón todo pensamiento. Esto puedes hacerlo si quieres. Y pon en su lugar el Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Esfuérzate en reemplazar esta invocación interior cualquier otro pensamiento, y a la larga ella te abrirá la entrada del corazón como lo enseña la experiencia. Cierro comillas. Ya ves lo que enseñan los padres en tal caso, me dijo el Starets. Por eso tú debes aceptar este mandamiento con confianza y repetir cuanto te sea posible la oración de Jesús. Aquí tienes un rosario con el que podrás hacer para comenzar 3000 oraciones al día. De pie, sentado, acostado, caminando, repite sin cesar: Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Suavemente y sin precipitación. Y recita exactamente 3000 oraciones al día sin añadir o quitar una sola. Por ese camino llegarás a la actividad continua del corazón. Recibí estas palabras con gran júbilo y dejando al Starets volví a casa y me puse a hacer exacta y fielmente lo que me había enseñado. Los 2 primeros días tuve una dificultad, pero luego encontré fácil que cuando no decía mi oración sentía una gran necesidad de rezarla y me resultaba fácil y suave, sin la dificultad del principio. Conté esto al Starets y me ordenó rezarla 6000 veces al día y me dijo: sigue tranquilo, esfuérzate por atender con toda fidelidad el número de oraciones que te he prescrito. Dios se compadecerá de ti. Durante toda una semana permanecí en mi solitaria cabaña recitando cada día mis 6000 oraciones, sin ocuparme de cosa alguna y sin tener que luchar contra los pensamientos. Únicamente pensé en cumplir el mandato del Starets. ¿Y qué sucedió? Me acostumbré tan bien a la oración que, si me detenía un solo instante, sentía un vacío como si hubiera perdido alguna cosa. Y en cuanto volví a mi oración, sentíame de nuevo aliviado y feliz. Al encontrar a alguna persona, no sentía ninguna gana de hablar y solo deseaba estar en soledad y recitar mis oraciones.
Tanto me había acostumbrado a ellas en una sola semana. El starets, que no me había visto desde hacía ya 10 días, vino para saber qué me sucedía, y yo se lo expliqué. Después de haberme escuchado, me dijo: ya estás acostumbrado a la oración. Mira, ahora has de conservar esta costumbre y fortalecerte en ella. No pierdas el tiempo y hazte el propósito de recitar 12.000 oraciones al día. Sigue en la soledad. Levántate un poco más temprano, acuéstate un poco más tarde y ven a verme 2 veces al mes. Me sometí en todo a las órdenes del starets y el primer día apenas si me fue posible recitar mis 12.000 oraciones, que acabé ya de noche. Al día siguiente lo hice con más facilidad y hasta con gusto. Al principio sentí fatiga, una especie de endurecimiento de la lengua y cierta rigidez en las mandíbulas, pero nada desagradable. Luego noté una ligera molestia en el paladar, después en el pulgar de la mano izquierda que pasaba el rosario, mientras que el brazo se me calentaba hasta el codo, lo que me producía una deliciosa sensación. Y esto no hacía sino incitarme a recitar mejor mi oración. De esta manera, durante 5 días terminé con toda fidelidad mis 12.000 oraciones, y al mismo tiempo que la costumbre iba recitando el placer y el gusto de la oración. Una mañana temprano fui como despertado por la oración. Comencé a decir mis preces en la mañana, pero mi lengua encontraba dificultad en hacerlo y ya no deseaba sino rezar la oración de Jesús. Comencé a hacerlo así y me sentí lleno de dicha, y mis labios se movían solos y sin esfuerzo alguno. Pasé todo el día en gran gozo. Estaba como abstraído del todo y me sentía en otro mundo, dando fin a mis 12.000 oraciones antes de que terminase el día. Con mucho gusto hubiera querido continuar, pero no me atreví a ir más allá del número indicado por el starets. Los días siguientes continué invocando el nombre de Jesucristo con facilidad y sin cansarme jamás. Fui a ver al starets y le conté todo esto con detalle. Cuando hube terminado me dijo: Dios te ha dado el deseo de orar y la posibilidad de hacerlo sin dificultad. Esto es un efecto natural producto del ejercicio y de la constante aplicación, lo mismo que una máquina cuyo volante soltamos poco a poco, que luego ya continúa moviéndose por sí misma. Ahora bien, para que continúe moviéndose hay que engrasarla y darle intervalos a un nuevo impulso. Ahora ves qué maravillosas facultades ha dado Dios, amigo de los hombres, a nuestra naturaleza sensible, y te has dado cuenta de las extraordinarias sensaciones que pueden hacer en un alma tan pecadora, en la naturaleza impura de que la gracia no ilumina todavía. Mas, ¿qué grado de perfección, de gozo y de encanto alcanza el hombre cuando el Señor quiere revelarle la oración espiritual espontánea y purificar su alma de las pasiones? Es ese un estado indescriptible, y la revelación de este misterio es un goce anticipado de las dulzuras del cielo. Y es el don que reciben aquellos que buscan al Señor en la simplicidad del corazón que desborda de amor. De en adelante te permito rezar cuantas oraciones quieras. Procura consagrar todo el tiempo del día a la oración e invoca el nombre del Señor Jesús sin preocuparte de otra cosa, entregándote humildemente a la voluntad de Dios y esperando siempre su ayuda. Él no te abandonará y dirigirá tu camino. Obedeciendo esta regla, pasé todo el verano repitiendo sin cesar la oración de Jesús y sentí una gran tranquilidad. Mientras dormía, soñaba a veces que estaba rezando la oración, y durante el día, cuando me ocurría encontrarme algunas personas, me parecían tan amables como si hubieran sido de mi familia. Los pensamientos se habían calmado y solo vivía en oración. Comencé ya a inclinar mi espíritu a escucharla, y a veces mi corazón sentía un gran ardor y una gran alegría. Cuando entraba en la iglesia, el largo servicio de la soledad me parecía corto y no me cansaba como antes. Mi solitaria cabaña me parecía un espléndido palacio, y no sabía cómo dar gracias a Dios por haberme mandado a mí, pobre pecador, un starets de cuyas enseñanzas obtenía tanto bien. Pero no gocé mucho tiempo de la dirección de mi bien amado y sabido starets, pues murió al final del verano. Le dije a Dios con lágrimas en los ojos, y al darle gracias por sus paternales enseñanzas, le supliqué que me dejase como una bendición el rosario con el que rezaba cada día. Luego quedé solo.
Pasado el verano, se recogieron los frutos del huerto y yo ya no tuve dónde vivir. Así que el campesino me dio por salario 2 rublos de plata, llenó mi alforja de pan para el camino y yo continué mi vida errante. Continuará.